Jordi Pensa, aquí con Marc González. Hoy hablaremos de muchas Espera, cosas. ¿podemos cortar? Sí. Perdón. Es que yo ahora ya no me presento como Marc González, Ah, ¿no? como Marc de la Varga. Ah, ¿quieres que empecemos o lo dejamos porque yo creo que tiene gracia? Bueno, no, pues lo dejamos. Sí, no, no, no pasa nada, digo, porque claro, normalmente, como nos conocemos de hace mucho tiempo, y es verdad, yo me llamo Marc González, Pero te presentas por pero, la Varga. pero, pero mi segundo apellido es de la Varga, y entonces, claro, llegó a un punto en el que, claro, trabajando Sí, de sí, sí. guión, siendo también ¿Quieres que lo dramaturgo. cortemos? Puedo cortar incluso esta pregunta, ¿eh? O sea, ¿quieres que cortemos o empecemos de cero o lo dejamos que tiene gracia que me cortes? No me importa, o sea, es tu podcast. Me da Me igual. encanta. Lo dejamos Sí, porque sí. yo creo O que tiene sea, gracia. Para las máquinas. Que no, no, claro, porque de repente vas a poner esto como, pues todo esto va ligado, ¿no? Con todo el tema de redes, promoción, etcétera, y vas a decir, estamos aquí con Mar González, y Vale, luego vas a vale. poner Más de el, la el arroba Mar de la Varga y la gente va a decir, se ha equivocado. Bueno, pues te explico por qué. Pues no volveremos a empezar, pero voy a hacer como que empezamos. Estamos aquí con Marc de la Varga. Marc, muchísimas Que gracias. es todo esto, ya está hablado con mi padre, no pasa nada, no es nada personal, Ay, con el apellido, bueno, el primer apellido. yo pongo Jordi Pensa y el otro día se lo pregunté a mi padre, no te molesta, ¿no? Que ponga Jordi Pensa. Y digo, No, pero fue muy interesante porque de hecho salió un... Yo notaba como una presión. ah, sí, familiar. No, 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 mía propia Ah, de toda una movida que yo tengo en la cabeza y por eso años y años de terapia, pero de decir, yo esto tengo que hablarlo. ah, sí, Nadie me lo pide, pero yo noto ahí una atmósfera en la que en algún momento tendré con la familia te refieres. con la familia, ¿no? Con mi padre. Con tu padre. A la familia le va a dar igual. Pero digo, mi padre, ¿no? En plan de esta cosa como muy masculina también y muy tradicional de primer apellido, ¿no? Ese es mi nombre, ¿no? Mi nombre, ¿no? Tienes mi nombre. Llevas, ¿no? Y de la Varga es su madre, Descendencia, claro. ¿no? Descendencia, ¿no? Un Yo poco. para mí de la Varga siempre ha sonado como muy viril, ¿Ah, ¿no? sí? Sí. Bueno, ¿Qué por significa la de la Varga? broma, por la Sí, broma ¿qué que... significa de la Varga? ¿Qué significa? Ni idea. ¿Qué es la Como Varga? Varga, no, como si fuera un pueblo, quieres decir, o una Ah, región o algo, dices. No, 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 creo que no. No lo sé, no tengo ni idea. No, no he investigado sobre la historia y el origen del apellido, espera un pero momento, hemos empezado muy fuertes aquí, nos hemos ido ya totalmente por las ramas. Yo creo que tendremos que controlarnos porque nos pasa a los dos mucho, ¿eh? sí, Yo creo. Pero genial, hemos empezado bien. Yo creo que sí, sí. para situar un poco al personal, en realidad lo que hablaremos es de creación, de teatro, de cine, de guión, Postureo, postureo, exacto. Tú y yo nos conocimos, de hecho, en la universidad. estudiamos juntos. Yo estudié, nos desviamos, pero yo estudié publicidad y tú estudiaste audiovisuales, ¿no? Cine. Sí, Eh, y te has quedado, que esto es lo que veo en mucha gente que no lo ha hecho, sí, como yo. sí. Tú te has quedado con tu tema. Me quedé con mi tema en, sí, con matices, porque yo de hecho es una cosa que siempre, cuando la gente un poco me pregunta, ¿no? ¿Qué hago y cómo empecé y tal? Yo siempre explico que yo cuando estaba estudiando ahí en la universidad donde nos conocimos, yo ahora yo me dedico a escribir para distintos medios, o sea, y toco muchos palos, ¿eh? O sea, he escrito ficción, he escrito documentales, he escrito televisión, y tanto en teatro como en cine, bueno, como en tele, como en radio, de hecho. Incluso ahora hace poco también empecé también a tocar todo el mundo de la ficción sonora, que es algo que está como empezando mucho también con todo este terreno del ¿Como podcast. novelas tipo audiolibro o qué? Bueno, lo que vendría a ser las radionovelas en su origen, ¿no? de la radio, los primeros años antes de las series y la televisión, que de hecho nosotros lo aprendimos cuando estudiábamos, ¿no? En la universidad, ¿no? Lo que eran las radionovelas. Ahora, claro, con todo el auge del podcast, está apareciendo, pero claro, como siempre ocurre con otro nombre, ¿no? Lo que era antes el amor libre, ahora es poliamor. Lo que era antes radionovelas, ahora es ficción sonora, Vale, ¿no? vale. Entonces, no, quiero decir que yo me dedico a esto, básicamente Vale. a escribir y a tocar pues, distintos campos. Pero yo no empecé, yo no estudié eso, de hecho. Vale. O sea, lo interesante que dices que te has mantenido en tu... En mi cabeza quizá de no O sea, entender los yo detalles. digamos sí que me he mantenido lo que vendría a ser lo genérico, es decir, estudié Correcto. audiovisual, digamos, y me quedé, sí. Hay mucha gente, tiene razón, que no se ha quedado, Ya. ¿verdad? Pero es lo Pero, que tendrías que haber estudiado. no, no, pero yo, por ejemplo, lo que tendría que haber seguido siendo, por ejemplo, cámara. Ya. Porque yo estudié como cámara en la uni, Sí, ¿eh? como montaje. Sí,
Porque lo curioso que siempre cuento yo es que a mí me daba cierto respeto y miedo todo el tema del guión y de escribir. Aun sabiendo que lo querías hacer. Es que no sabía ni si lo quería hacer del todo. O sea, yo lo que sí que quería hacer, o lo que quería ser, o sea, yo estaba con la mentalidad de un niño jugando, yo estaba estudiando y era como un niño que estaba jugando porque yo siempre, Como todos. como todos, bueno, igual había gente pasando un poco por ahí Ah, ya. el rato porque era lo que tocaba. Había mucho ese perfil ¿A qué de... te refieres jugando? Que te lo pasabas muy bien. Sí, yo me lo pasaba muy bien porque, bueno, yo tenía un sueño, tenía unas ilusiones que era yo, había sido siempre, y sigo siéndolo, obviamente, un amante del cine, y yo qué quería ser, pues como todos los niños, Spielberg, Ya, ¿no? Claro, entonces yo estaba ahí y digo, no, yo quiero ser director, claro. quiero ser director. ¿Y qué? Entonces, no, Había unos cuantos y no sabes, no tienes ni puñetera idea de, en realidad, de cómo funciona eso, y qué hay que hacer para ser eso, y cómo funciona también la industria de aquí, como para decir, quiero ser director. No Ya. tienen nada que ver el hecho de que tú veas pelis de Spielberg, etcétera, y digas, yo quiero hacer esto. Sí, ya, amigo, pero es que ahí funciona de una forma y aquí otra, ¿no? Ya. Pero yo digamos que me interesaba eso. Entonces, por eso, pues dije, no, bueno, yo tarde o temprano haré cine y tal. Y entonces, bueno, me pongo a tocar cámaras, ¿no? Que, claro, director, ¿no? Rolling, ¿no? Y entonces, bueno, claro, tú de repente te vas haciendo mayor, vas estudiando, vas viendo cosas y te das cuenta de que, bueno, todo está un poco mezclado y que no es tan sencillo llegar a ser algo así, ni que en realidad se llega de una manera natural, sino Ya. que también llegas de maneras muy diversas. Dando Y muchas claro, vueltas, ¿no? evidentemente está todo el tema del guión. Obviamente yo era consciente y conocía lo que significaba el guión, escribir, sabía que era una parte fundamental de lo que yo al final quería ser, ¿no? De director de cine y tal, no sé qué, pero me daba un respeto tremendo. O Ya. sea, era una cosa que yo sí que desde siempre me había inventado historias. Siempre, toda mi vida he estado pensando cosas, imaginando cosas, pero sí me tenía que poner a escribir. Buah, era escalar una montaña, Ya. realmente. Lo intentaste desde un principio y veías. Bueno, alguna vez lo habías hecho y entonces siempre la sensación bueno, es una cosa que nos pasa yo creo que a la mayoría de las personas cuando crecemos porque no nos han educado emocionalmente bien, que nos auto boicoteamos, tenemos muchas Y más con los inseguridades. procesos creativos, ¿no? Claro. Especialmente. No te enseñan a fracasar cuando realmente es lo que debes hacer. Ya. Lo más importante Ya. en esta vida es que fracases. Ya. Porque si no fracasas no vas a tener éxito. Ya. Y el éxito, que nadie se piense que es pasta, casas, Ya. fiestas, fama, no, el éxito no es eso. El éxito son sentirte realizado, sentir que has hecho algo que realmente estaba en tu cabeza, ha funcionado, que tú te sientes satisfecho con eso Total. y que sientes que has hecho algo que ha valido la pena. Eso es Estás éxito. orgulloso. Eso es éxito. Ujú. Y evidentemente algo tan sencillo también como llegar a fin de mes también es éxito. O sea, no tienes tampoco tiene que ser una cosa de, no, es que mira a qué me dedico, mira que soy yo, Sí, no. O sí, sea, sí. mi No tienes que madre, ganar dinero. mi padre era comercial y mi madre era enfermera. Mm. Eh, No, yo creo, y tengo una teoría que he compartido y comparto mucho, viene de un libro que me gusta, que ser rico es tener el dinero para vivir tu vida más auténtica. pero rico a nivel monetario, porque entonces sí. Sí, pero Mm. es el dinero que necesites para vivir esa Ah, vida. vale, claro, exacto. Para algunos será unos y para Exacto, otros será otros. exacto, Tú decides cuál es tu vida auténtica. exacto. Muy interesante. Mi visión después, sobre todo de la universidad de ti, uno de los momentos que ya sabes que recuerdo más es el tema del pentateatro. O sea, como tú ahora has hablado de Bueno, claro, es cámaras. que por ahí viene un poco lo que decíamos de te mantuviste, y yo digo, bueno, es que claro, hubo muchos matices. Claro, Uno de ellos es el porque pentateuco. tú dices las cámaras y escribir me da miedo y tal, y de pronto Sí, me dices, estoy montando una cosa, primero en un bar, que ese no pude venir. El primero del primero, bar sí. no pude, Ujú. y lo intenté, pero no pude. Sí, Pero me acuerdo, porque luego los otros se parecieron. sí, sí. Explica un poco el pentateatro, porque era fascinante. Sí, sí, la verdad es que sí, fue una escuela, de hecho, también, después de la universidad. Yo creo que es como el inicio, para mí, de lo que yo terminaría, de lo que he terminado siendo hoy en día. Ya veremos qué seré de aquí en 15, 20 años, pero ahora, lo que soy ahora, o lo Ya. que hago ahora,
No lo que soy, no. Me gusta diferenciar entre lo que haces y lo que eres. No normalmente tiene que ser lo mismo. ¿No es lo mismo en tu caso? Creo que ser algo implica muchas más cosas que no solo lo que vendría a ser el trabajo o lo Hombre, que pero puede ser una parte de ti. es una parte de mí completamente. O sea, yo lo que hago, por suerte, me gusta, me apasiona, entonces me identifico con eso. Pero me gusta diferenciar que también hay otras cosas de uno mismo que no es lo que haces, Correcto. que es lo que tú eres, de cómo eres, de lo que hay dentro de ti. Pero bueno, ya nos iríamos a un terreno más espiritual. Me encanta. Pero el hecho del pentateatro, sí, claro, yo termino la universidad y entonces yo, que he estudiado cámara y todo esto y montaje y tal, mi idea, pues bueno, es un poco intentar encontrar trabajo en el audiovisual, en la tele, de, no sé, de lo que sea un poco pues de terreno un poco técnico, aunque, claro, dentro de mí pues está el gusanillo de explicar historias, hacer entretenimiento. A mí lo que me flipaba era hacer humor y me sigue flipando, o sea, me gusta todo lo que hago y escribo, siempre tiene humor. Entonces, bueno, yo siempre, claro, por un lado había como la responsabilidad de busca trabajo de esto y vete metiéndote y vete escalando, y por otro lado es el sueño de a ver si consigo hacer, yo no sé, por ejemplo, trabajar con Buenafuente, ¿no? Ya. El Terrat, ¿no? Esta es lo que era Buenafuente en ese momento, que nosotros que lo habíamos crecido con él en TV3 y tal, y yo estaba petando en la Sexta, Antena 3, era como la cuna, ¿no? De donde, que además justo yo no he trabajado además nunca, ¿eh? Ni con el Terrat ni con Buenafuente, pero bueno, que era como, Era un sueño. era un sueño o Una era como un inspiración. objetivo de Correcto. todos los que nos gusta un poco todo el tema del humor, sí, todo el mundo era en plan de, hostia, molaría estar allí, ¿no? Sí. Aprender de los mejores, de los que son realmente los Messi del humor en la tele, ¿no? Y entonces, bueno, yo sí que estaba un poco, pues viéndolas venir un poco. Pero yo lo que veo y lo que me refería con el Penta era que eres una persona proactiva. Que eres una Sí, persona proactiva. Perdona, hay otro ejemplo, incluso diría de la universidad, y ahora no sé si eres consciente que lo tengo esto. Pero tengo esta cosa aquí. claro. Sí. Este es un documental que veas en mi propia biblioteca. Hostia, qué fuerte. No me Eh, acordaba ni de la portada. sí, sí. O Sí, sea, y además curioso que yo estoy ahora pensando tanto en el tema de autenticidad y el tuyo era Authentics. sí. Esto fue el primer documental, digamos, que hice juntamente con otras dos compañeras, que eran Silvia y la Isis, del curso, del seminario donde estábamos. Y bueno, nada, era un trabajo de Pero clase, estaba pero genial, eran 30 minutos de, sí, un retrato de unos músicos de Ah, jam no puedo ver sessions. porque no tengo DVD en el lector CD. O sea, que es una pieza de un De museo. hecho, no, lo que no he hecho yo todavía, que lo tenía que hacer es subirlo Claro. al YouTube, ¿no? Y Claro, lo subirlo allí para linkaríamos. poderlo compartir, sí. Bueno, de hecho, ahora, claro, es un poco todo ese origen, como dices tú, de ser proactivo. En este sentido, por ejemplo, claro, estábamos haciendo un seminario de documental en la universidad y el profesor nos pidió a todos los alumnos y alumnas que estábamos allí que trajéramos una idea de una historia. Y yo, pues en mi caso, traje la idea de mi hermano me había abierto la puerta a un mundo que yo desconocía, que era el mundo de las jam sessions en Barcelona. Y yo, a mí siempre me ha encantado la música, pero yo desconocía completamente todo lo que era el subterfugio que había en Barcelona musicalmente hablando del jazz, el swing, el blues. Y flipaba porque, claro, te ibas a un club como el Harlem, ¿no? Y un martes por la noche y veías un talento desbordante encima del escenario, una vibración con el público, una comunicación, era un derroche de energía, de pasión, de talento, de música, de todo. Y entonces dije, ostras, pues molaría hacer un documental que retrate esta escena, ¿no? Y con eso pues lo propuse en clase y tal, y se escogieron unas 3 o 4 ideas de toda la clase, y una de ellas fue esta. Y lo hicimos. Y volviendo, pues, sí, juntándolo con lo del Pentateatra, a mí, pues, como te digo, siempre me ha interesado pensar en historias y pensar en mundos y pensar en explicar algo que a mí de algún modo pues me impacta o me genera curiosidad y quiero trasladarlo de la manera que sea. O sea, en el audiovisual, en un documental, en una ficción. Y el teatro, el pentateatra, no estaba en mis planes. Pero yo no tenía trabajo en ese momento porque además pilló 2008 la crisis económica
una hostia con un piano que me pegué porque yo estaba en el APM. Ajá, de acuerdo. Yo estaba en el APM y estaba trabajando como visionador, que es una de las personas encargadas, porque éramos 6, hay un equipo de visionadores en el APM que son los que miran la televisión todo el día. Para buscar O clips y sea, tu cosas. jornada laboral se basa en mirar la tele, ¿no? Qué Te heavy. grabas los programas del día anterior o de la semana y tú los vas mirando y seleccionas material susceptible de hacer cosas y Sí, hacer sí, 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 material sí, para sí. el APM. Entonces ese material llega a los guionistas. Sí. Eso es el paso previo a ser guionista, ¿no? Y yo estaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde mirando la tele, apuntando y tal. Tras. Durante 2 años estuve haciendo esto. Yo estaba encantado porque para mí el APM fue la primera escuela, el primer trabajo y además era un programa que me encantaba. O sea, además yo, esto de ser proactivo, yo fui a la universidad y pedí hacer prácticas Así, ¿eh? en ese programa, que luego entonces hice las prácticas y me quedé trabajando allí. Pero creo que la PM nunca había recibido becarios hasta Hasta que ti, llamé yo ¿eh? a la puerta. Así, ¿eh? Me parece que sí, diría. Qué bueno. Igual aquí me estoy lanzando un poco, pero me parece que sí. Vale. Porque de hecho la universidad era como el qué, no sabían ni de qué les estaba hablando. Ya. Eso me encantó, en plan, hola, quiero hacer prácticas en la PM, porque allí en la universidad pues tiene sus productoras asociadas, bueno, asociadas, pero ya tienen sus Sí, sí. negocios o sus vínculos o sus Sí, sí. relaciones con distintas empresas Sí. del sector y normalmente era la propia universidad que te decía, hola, mira, Ves ahí. aquí tienes esta lista, escoge uno, Como ¿no? yo fui a la tele catalana TV3. Y yo dije, no, mira, si no os importa, tu lista me va a dar un poco igual. Ya. Yo te digo dónde quiero ir. Ya. ¿Te parece bien? Ya. Y la uni fue como, bueno, pues nada. Sí, sí. Y llamaron a la, Una muestra más de un a programa. la- Mira. Claro, entonces, bueno, total, que yo estaba ahí, pero yo decidí dejarlo porque ya llegó un punto en que lo de mirar la tele ya, yo con 22 años tenía, años quería hacer mirando más la tele. cosas, quería hacer más cosas y allí pues no había posibilidad de progresar porque el equipo estaba súper montado y hablándolo con el director Guillem Sanz, con quien tengo una relación maravillosa y luego hemos seguido trabajando juntos más después de ello, me dijo, tío, lo siento, no hay nada, pero oye, haz tu camino y ya seguiremos hablando y nos encontraremos, que así fue. Y me fui. Y entonces, claro, me voy yo súper contento y feliz, en plan, "Nada, ya me voy a comer el mundo". Crisis económica, 2008, Hostia. ¡pam! Hostia. Y bueno, no había nada. Yo, de hecho, me puse a trabajar después en el MediaMarkt, Ajá. porque no tenía dinero. Ya. Y era como, bueno. Y yo estaba y pensando, joder, yo vengo de la PM, ahora estoy aquí. No, Ya. algo no he hecho bien aquí. Ya. Me ha salido mal la jugada. Pero bueno, de ahí entonces, siendo como proactivo, dije, oye, y entonces viene un amigo y me dice, tenemos que hacer algo, tenemos que montar algo, no sé qué. Y entonces me propuso un colega de hacer un piloto de una serie, que aquí otra vez también, como esa ilusión que tienes cuando tienes 20 años, que dices, aquí nos comemos el mundo, ¿no? Como sea. Y claro, dice, ¿un piloto de serie? Sí, vamos a hacer un piloto, claro que sí, porque luego lo vamos a vender, porque luego vamos a triunfar y vamos a hacer nuestra propia serie. Pero es brutal. O sea, Y es innecesario el optimismo, ¿no? bueno, a ver, tienes que ser así cuando eres evidentemente muy, muy joven y empiezas, pero realmente cuando te miras con perspectiva dices, ¿en qué estábamos pensando? Pero aprendisteis cosas. Sí. En algún sitio. Es que por eso lo que dices de ser proactivo, como yendo a la base del tema que propones, para mí lo importante es el movimiento. Cuando tú eres proactivo y te mueves, pero es que en todo, ¿eh? Ya no quiero hablar solo del trabajo, lo Ya. que me mola de esta La vida. charla además es de la vida. O sea, incluso, no sé, sí, de cuando quieres hacer un plan, cuando quieres irte de vacaciones a algún sitio, cuando quieres hacer una escapada, cuando quieres decirle a aquella chica que te gusta, Ujú. ¿sabes? Que igual no es ella, pero es otra persona, pero que a partir de haberte movido hacia allí ha salido otra cosa o ha salido otra sinergia. O irte a esa fiesta Sí, sí. que te da mucho Pa. palo ir, pero de repente conoces a no sé quién. En fin, moverte, el movimiento, hace que sucedan cosas. Ya. Y entonces lo que pasó con ese piloto, que fue muy divertido, fue muy guay y tal, a mí, por dos cosas, me sirvió para yo mismo perder el miedo a escribir, porque volviendo a lo que comentaba, de que yo pues nunca me atrevía a escribir, lo de ser guionista era una cosa como que la veía como que yo no era capaz de hacer eso. Y bueno, siendo una cosa que iba a hacer con un amigo, en plan jugar, una vez más volvemos al tema de jugar, dije, bueno, mira, si sale mal, pero al menos pruebo.
Y entonces yo me lancé a la piscina y escribí me vino una idea de una cosa y dije, va, pues escribo un guión. Y entonces, mientras lo escribía, dije, me va a ir bien quizás estudiar algo que me ayude también a escribirlo lo mejor posible. Y entonces me puse a hacer un máster en guión. Y ahí ya fue cuando empecé a entender, a probar, a conocer. Ya poco a poco iba perdiendo mucho más el miedo porque ya mientras escribía mi piloto iba haciendo los ejercicios que me pedían en clase y tal. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que mal no se te da, porque lo que vas probando se lo lee a alguien y ese alguien se ríe. Porque claro, yo estaba haciendo una comedia y dices, vale, entonces estamos tocando bien, ¿no? Porque si tú no quieres se hacer una ríen. comedia, no se ríen, ya, como ya está. Claro. Y entonces yo dije, vale, pues igual no está nada mal. Y haciendo ese piloto, hacemos un casting y entonces conozco a un actor, otra vez el movimiento, ¿no? Pues hay que hacer un casting, tienen que venir actores, pones un anuncio en internet y entonces vienen actores, hacen un casting y hay un pavo que está como una puta regadera, ¿Cómo se llama? Josep María Riera, Vale. actor y creador también, y entonces, bueno, decimos, lo pillamos, porque, hostia, es de tal perfil, lo hace muy bien, es súper divertido, además, el tío ves que tiene ideas y tal. Hacemos ese rodaje, ese piloto y tal, construimos una muy buena amistad, el inicio de una muy buena amistad con Josep María Riera, y Josep María es de las primeras personas que yo me cruzo en este mundo de la creatividad, del audiovisual, de todo esto, de las primeras personas que cree en mí, en el sentido de que es de las primeras personas que coge y me dice, tío, se te da bien esto. O sea, no solo que tú lo puedas pensar, sino que viene alguien y dice, esto está guay, ¿eh? No, es que tal, y entonces que te lo argumenta y tal. Entonces, ahí como que se generó también algo, y entonces él es el que viene un día, porque él era también director de teatro, también era actor de teatro, había tenido una compañía de teatro, y entonces es Josep María, quien me viene un día, además me acuerdo que fue un día que el Barça había ganado la Liga y fuimos a cenar y a celebrarlo, estábamos, no sé, llevamos igual 6 cervezas cada uno, y me dice, bueno, tío, mira, es que tengo que contarte una movida que tengo en la cabeza y quiero que participes. Conozco un bar que acaban de abrir, donde hay un amigo mío que es camarero allí, que no tienen clientes. Es un desastre porque acaban de abrir y no les va bien. Y entonces el bar resulta que era un antiguo sex shop. ¿Eso por qué lo digo? Porque los sex shops son tiendas con unos espacios muy habilitados. Estoy imaginando cómo reconvertir un sex shop en bar. Claro, hacen un restaurante allí, pero claro, de repente tú ibas en ese restaurante, ese bar, y tenía los espacios muy marcados, ¿no? Por salas. Claro. No sé cómo Por funciona. compartimentos, sí, claro. Por contenido, por categoría. Bueno, cuando en este tipo de tiendas sí, está como hay espacios divididos, tal. Entonces, bueno. ¿Lo limpiaron bien o no? Por eso. Y Es que no me entonces- acordaba de esto. Sí. Y entonces, bueno, pues entonces el restaurante, digamos que ofrecía espacios como muy marcados, ¿no? Había un comedor que era como si fueran 2 salas, todos estábamos hablando de espacios pequeños, ¿eh? Había 2 almacenes pequeños, había una cocina que estaba también bajando unas escaleras, pero claro, había unas ¿Pero qué escaleras era? que ¿Como bajaban. taquillas esto en el sex shop o qué? No, como taquillas. No sé, los sex shop tienen taquillas, ¿no? Para... No. O no, solo el sex shop solo vende productos. No, claro, sí. Igual te Ya está ha haciendo, sido la era de está haciendo Internet los ya. glory halls y toda esta movida. Es otra cosa, ¿no? No, sí. No. O Esto da sea, para otro podcast, ¿no? no, ahora no sé si quizás, aparte seguramente igual aparte de vender, tenían también algún sitio donde poder también mirar alguna peli y poderte también. El DVD. Sí. Pero puede ser que hubiera esto. No me acuerdo exactamente cómo o sea, yo no estuve nunca en ese sex shop, pero lo que sí que te puedo decir es que tenía espacios como muy marcados, incluso tenía unas escaleras que bajaba y tenía como un espacio diáfano al fondo de la planta baja, un Vale. almacén. Y Tengo entonces, mucha curiosidad por saber qué había en cada uno de estos. Claro. y entonces lo que daba ese bar era, al tener distintos espacios, y entonces, volviendo a mi amigo Josep María,
dice, hey, yo quiero hacer una cosa que sea un espectáculo de teatro representado en espacios fuera del teatro, o sea, en espacios reales. Y en este sitio, en este bar de este amigo mío, lo que molaría es hacer obras en cada uno de estos espacios que no duren más de 15 minutos y que el público venga y lo podamos dividir en distintos subgrupos y cada grupo esté en una sala viendo una de estas obras que se represente. Ahora vamos pensando en la idea y entonces, al final, elaboramos ya todo un concepto que es el pentateatra. Penta, 5 obras de 15 minutos cada una, de 5 géneros distintos cada una, comedia, drama, un musical, un monólogo, un thriller, y que cada obra se representara en uno de esos pequeños subespacios que había en el bar y el público venía, lo dividíamos en 5 grupos y cada grupo estaba en un espacio. Y cuando terminaba la obra, el grupo se iba moviendo y entonces todo el mundo acababa haciendo un recorrido por las 5 obras. Y entonces ahí para mí fue la puerta para mí al teatro, porque yo había hecho teatro ¿dónde? Sí, en el cole, ¿sabes? Haciendo Y en la uni. Y en la uni, pero en la uni no llegué ni a escribir, No, es verdad. en la uni es verdad que hicimos una Al práctica, teatro improvisado. una especie de optativa, ¿no? Sí, yo la filmaba. Y era un También. musical, que hicieron un musical, pero claro, yo no la escribí, yo hice la música, porque yo toco la guitarra y toco el piano y tal, y pues con un grupo de amigos de la universidad nos apuntamos para hacer la música, pero yo no toqué nada de dirección, guión, Ya. interpretación, nada. Pero el teatro, claro, obviamente, al ser ficción, explicar historias me interesaba. Entonces, el Josep María pues me abre la puerta a ese mundo. Y a ese mundo del teatro desde un lugar, ¿cómo lo diría? Desde un lugar poco elitista. Porque el teatro hay un punto que también, si depende de cómo quieres entrar, hay un punto de élite, en el sentido de que pues, tienes que irte al teatro, Ya. tienes que irte a no sé qué escuela, tienes que estudiar un montón de años, y tienes que ir haciendo no sé cuántas pruebas, castings, y ir probando muchas cosas hasta poder llegar a poder vivir de ello de una manera que dices, ostras, ahora realmente en el teatro hay muchísima precariedad y yo la he seguido viviendo en mis propias carnes durante todos estos años. Pero Josep María me ofrece a mí una posibilidad de hacer teatro desde un lugar muy libre, muy auténtico, sí, pero desde un lugar en el que dice, aquí hay un espacio, aquí puedes poner a 2 personas hablando y gente mirando. Ya tienes una obra de teatro. Sí, sí, exacto. Yo me acuerdo de la experiencia. No sé si el primero que fui fue el del Teatro Alexandra en Roma, Cataluña. Fue el primero. Después del bar, ¿cuál vino? Después del bar, como esa fricada y esa locura tuvo cierta repercusión en los medios, Josep María conocía a gente que trabajaba con el Grup Teatraneu y el Grup Teatraneu estaba llevando también la programación teatral del cine Alexandra Ah, en la Rambla Cataluña con Mallorca, donde ahora hay un mango. Si tú vas ahí, Rambla Cataluña con Mallorca, hay un mango, pues ahí antes era un cine de 5 salas, con una cafetería, era de estos cines antiguos. Y como el cine tampoco iba muy bien, porque, aquí en Barcelona hay una historia espectacular donde habría que hacer un libro de todos los cines que había en esta ciudad y todos los que han ido cerrando, pues es espectacular. Pero bueno, para no irme del tema, el grupo Teatraneu llevaba la programación teatral del cine en el sentido de que, bueno, además de cine, también hacemos teatro, ¿no? De hecho, allí empezó el Mago Pop. sí. Sí. Hostia. O sea, yo puedo decir que el Mago Pop ha venido a ver el Pentateatro. ¿Pero vino? Sí, Sí, ¿eh? varias veces. Qué bueno. Es que además, justamente porque además Antonio Díaz, de Mago Pop, es muy amigo de Noé Blancafort, que es un actor que estaba con nosotros. Y entonces pues, estábamos compartiendo espacio. Qué bueno. O sea, a una hora actuaba él y a otra actuábamos nosotros. Bueno, el espacio Está era- claro que nos ha ido distinto.
No, bueno, Pero- espérate, hombre, Sí, va bien, pero- está en Broadway. ya, ya. Y bueno, Bien, tal. pero bien, bien. Pero el espacio era brutal, pero aparte vosotros lo usabais diferente. O sea, él usaba el espacio. No, no, él estaba como la convención. Él estaba en el teatro, en la sala principal que había en el Alexandra, había una sala de teatro. Había la sala principal, la sala 1 de cine, la más grande, había una tarima. Sí. Entonces era ahí, como otros espectáculos que pasaban por allí, hacía el espectáculo en el escenario. Ya. Pero nosotros, al conocer a esa gente que llevaba toda la programación teatral del Alexandra, entonces cogimos y dijimos, trasladamos lo que hacíamos en el bar, lo trasladamos al edificio del Alexandra. Entonces Exacto. nos metíamos una obra en la cafetería, otra obra en la azotea, otra obra en el lavabo, donde era el lavabo del propio cine, donde hay tres váters. Sí, sí, que la y ya gente está. estábamos todos apretaditos ahí, mirando. Y alguna la hacíamos en una sala de cine, ¿no? Como tenían 5 salas, Exacto. en una sala de cine, y lo que hacíamos normalmente era... Literalmente en la sala del proyector, si Sí, recuerdo. exacto, sí, exacto. Y entonces lo que hacíamos era intentar integrar a... Nosotros veíamos el espacio y entonces decíamos, vale, la obra va a tener lugar aquí, entonces la historia tiene que tener también algo que ver con este espacio. Exacto. Y entonces creábamos las historias o adaptábamos las historias que teníamos a ese espacio, ¿no? Entonces, lo que se generaba era una experiencia más allá del teatro, porque nosotros lo que queríamos era que la gente viviera la obra, no solo que la viera, sino que la viviera, que estuviera dentro realmente, ¿no? Que esto realmente está pasando de verdad. Entonces, por ejemplo, la obra que había en el baño eran 2 tipos encerrados en un baño sin poder salir, con toda la claustrofobia que eso implica. Entonces la gente tenía esa claustrofobia también. Sí, sí. Compartía todo eso. Sí, sí. A diferencia de lo que nos podíamos imaginar, en vez de denunciarnos, nos aplaudían. Yeah. Porque el público puede decir, oye, esta mierda que es, yo he pagado aquí 15 euros y casi me desmayo. ¿No? Pues yo ahora voy y te pego un palo, porque esto no... Aquí viene una inspección aquí de... ¿no? Y dice, no, la gente no. venía, Yo me acuerdo aplaudía, de la rabiar. canción, para empezar. Llegabas y ahora me diría que era en Alexandra. Tú, el día que yo vine, tú mismo empezabas a gritar que esto va a ir así y que os vamos a dividir. Porque creo que tú confundes también, porque fuimos a varios espacios. Estábamos en el Alexandra y luego fuimos a la Nau Ivanov y luego al Teatro Aquitania, que hoy en día está activo, el Teatro Aquitania, en la Avinguda Sarrià. Puede ser. Y en el Teatro Aquitania, del mismo modo que hicimos en el Alexandra, como el Aquitania era lo que era la antigua Filmoteca de Cataluña, allí en la Avinguda Sarrià. Subiendo a la izquierda. Sí. También vine. Sí, Que había allí un aparador. ahí lo que hacíamos era muy guay porque era la antigua Filmoteca, con lo cual ahora es un teatro funciona en activo, ¿eh? Y ahí se representan obras de teatro allí y tal. Pero cuando nosotros fuimos, estaba cerrado. Era la Filmoteca cerrada porque la Filmoteca se había trasladado al Raval. Y entonces ya ese espacio que era un cine, que era la Filmoteca, no funcionaba y entonces, una vez más, el grupo Teatraneu quería volverlo a poner en funcionamiento, pero hacer teatro. En vez de que siguiera siendo una filmoteca, Ya. porque ya tenía un nuevo espacio la filmoteca en el Raval, pues aquí haremos teatro. Pero no estaba aún puesto en marcha. Lo que tenía, evidentemente, era la sala que tiene ahora, ¿no? De 200 butacas o 250 y el escenario, una tarima enorme. Y entonces, ¿qué hacíamos? Pues la gente, cuando llegaba al teatro, los hacíamos pasar a la sala del escenario, allí con las... A este me acuerdo. Pero había otro. Y entonces yo me subía y el escenario presentaba el No, pero yo espectáculo. prefiero, diría, en Alexandra entonces, que los dividías en la entrada. Sí, pero en el Aquitania hacíamos lo También en mismo. la Aquitania. Llegamos, había una presentación del espectáculo en el que le decíamos a la gente, bienvenidos, porque mucha gente no sabía que venía. Claro. Mucha gente era pentateatra, una experiencia teatral, 5 obras, tal, con cerveza incluido. Voy. Ya. Además ponemos las entradas baratas también para generar público. Ya. Pero sí que era un tipo de espectáculo que era distinto al resto. Total. Tú quieres ir a ver teatro, ¿qué haces? Vas a ver una obra de teatro, ¿no? Vas a ver esta obra, esta cosa concreta, esta historia. Nosotros era como, ven a ver aquí una movida. Ya. Y entonces la gente pues venía y claro, nosotros hacíamos un poco de pedagogía al principio Prepararlos. y entonces pero no solo
por pedagogía, que suena como muy serio, sino que formaba parte del propio show, en plan, presentación. Bienvenidos, ¿sabes? Sí, sí, Había un punto como de circo también, sí, ¿sabes? sí. De parque de atracciones, un poco de venga, ahora nos agrupamos Claro. y venga, ahora andando para allá. Y Claro. todo el mundo y Entonces, nos estamos mirando entre Lo que nosotros. claro, era como la experiencia y era como que la gente ya empiece a sentirse como en una especie de parque temático incluso, Sí, ¿sabes? sí, la emoción Del era un teatro. poco de experiencia emocional, de Claro, grupal incluso, claro. y lo que decías de cerrarte en el baño y estas cosas me parecía... Claro. Y entonces lo que hacíamos era eso, ¿You said something? Inmersiva. Ah, inmersiva, perdón. inmersiva, sí, sí, era inmersiva, o sea, estábamos, el público, digamos, empezaba ahí en plan de, hola, estoy aquí, ahora... O sea, claro, párate, ponte en la piel del espectador, ¿no? El espectador llegaba y no le decías, siéntate aquí y apaga el móvil que ahora empieza el espectáculo. Era como, bueno, ahora me dirán dónde voy. Ajá. Y entonces de repente era como, a ver, los del grupo 1, porque todo el mundo tenía la entrada y un recorrido, Exacto. ¿no? Grupo 1, recorrido 1, levantaban la mano, para allá, Una gincana. todos, para allá, tal. Entonces habían, y teníamos todo un equipazo montado de gente de producción Correcto. que eran gente que ahora está trabajando en los mejores programas de tele. Así es. Sí, gente que la está petando ahora ahora mismo, porque estamos hablando de hace 10 años. 10 años ha pasado ya. Ah, ya, sí, sí. ¿Qué dices? Que parece que la gente está viendo eso y diciendo, ¿dónde se puede ver? No se ve ya. 10 años han pasado. Esto fue hace 10 años. ¿El último también? Sí, 2013 fue. No me digas. Mm. Joder, ¿cómo pasan los años? ¡Ostras! Dímelo a mí. Yo pensaba que no hacía tantos. Sí. ¿Sabes qué es la cosa que me ha recordado más a esa experiencia? Y no es eso, pero es la realidad virtual. Sí, Tú sabes, yo tenía la empresa. me cuadra. Mm. Yo tenía la empresa de realidad virtual y me acuerdo que, de hecho, encontré alguna gente. De hecho, tú y yo lo hablamos esto incluso de hacer algo con realidad virtual de teatro. Sí. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo en pandemia. Creo que tuvimos un Zoom de estos y te dije, tío, porque a mí siempre me ha interesado el teatro darle una pequeña vuelta. O sea, yo hago teatro también convencional. Ahora he escrito una obra de teatro, una comedia de 2 actores, muy chula. O sea, que la vamos a hacer en Madrid en 2024 y es súper convencional en el sentido de que va a salir una obra de Sí, sí, teatro. sí. Y está muy bien, y me encanta. Y cuando vaya a ver cosas así que están súper bien escritas, me encanta. Pero también me mola, sí, pensar en Formatos innovadores. la experiencia teatral, porque para mí el teatro sí que tiene algo distinto del cine y es que no podemos obviar que hay una persona ahí en vivo que está viviendo algo en ese momento. Ah. Es como la música también, un concierto. Y entonces por ahí sí que me acuerdo de decirte, tío, lo que tú haces, ¿no? De la realidad virtual y tal, de algún modo yo no soy nada purista en el que creo que deban separarse disciplinas y tal. Creo que las cosas se pueden ir confluyendo y mezclando y pensé, esto está aquí a la vuelta de la esquina. Es que la realidad virtual lo que te da, por eso me recordaba mucho, es que yo me acuerdo de vivir alguna experiencia, y de hecho nosotros producíamos experiencias, y esa sensación de que tienes una persona a 50 o 1 metro de ti, hablándote, incluso mirándote a la cara, era muy impactante. Entonces, la única manera, porque el teatro es espectacular en muchos sentidos, pero están ahí. Y tienes que mirar, y tú lo que dices, no hay una persona humana, y lo vives, y la música y tal, y de pronto sale gente, y ves gente. Y esto yo creo que te genera esta conexión que es diferente a la... Sí. Pero la realidad virtual, en ese sentido, te pone la persona ante. Entonces, la única vez que he visto algo parecido es tú, y claro, lo fuerte es que es una persona real. Bueno, es que habéis dicho... No, pero solo para acabar, la experiencia mía me chocó tanto con Pentateatra, porque es lo que explicabas antes, estás cerrado ahí en una sala y alguien te está gritando a la cara. No te está gritando a ti, pero está lo que decías, el baño, no me acuerdo cómo era la escena ahora, pero en un momento dado se ponen muy nerviosos. ¡No vamos a salir de aquí! ¡Empieza a gritar, no! Y claro, estás mirando así, y quizá éramos audiencia 10 personas. Sí. Y nos estamos mirando de otros, estamos todos así como se lo digo, porque lo tienes ahí delante. Le digo tú que no estamos cerrados. Tienes la sensación, incluso, y creo que me considero como empático, de decirle, no, que es una obra de teatro, que no, ¿sabes? Como cuando la gente se mete dentro de las películas. Sí. No, de hecho, nosotros lo ensayábamos y lo preparamos así, en el sentido de que yo como director, con los actores, yo los preparaba para que el público pueda intervenir. Así, ¿eh? Sí, en plan de no. De hecho, había Y pasó más de una vez. Sí, Y yo les decía, no se para la obra, ¿eh?
Yo les avisaba mucho, en plan, no se para, o sea, se integra. Y claro, en plan de, ¿a qué jugamos? Jugamos a esto, ¿no? Y es que te iba a decir ahora esto, ¿no? Habías dicho una palabra ahora, inmersivo. Estamos jugando a que nos metemos. ¿Nos vamos a meter? Nos metemos entonces, ¿eh? Pero yo es que yo soy así también en la vida, en plan de, vamos, vamos. Sí, sí. No, a medias no vamos. No vamos a hacer en plan, no, perdona, hay un código ahí. Solo me bajo del barco si hay una falta de respeto, si alguien se siente evidentemente incómodo, si obviamente el viaje está para disfrutarlo. En todos los sentidos, en viajes emocionales, de relaciones, de todo. Pero si te metes, ¿eh? Te metes. Entonces, claro, la realidad virtual, ¿qué es? Inmersiva. Te metes. Sí, sí. Pero es que estás pulve metido. Sí, sí. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Estos vídeos que corren a veces por YouTube o TikTok, ¿no? De cómo nos gusta ver a alguien que está mirando a través de las gafas, ¿no? Virtuales. Ah, a ver. Sí. Hostia. Y es guay porque es que esa persona ya no está aquí. Ya. Ya está ahí dentro. Ya. ¿No? Y entonces eso es una pasada para mí. También me genera miedos, incertidumbres, obviamente, porque es algo nuevo. Pero en nuestro caso, pues claro, jugábamos mucho a eso. Jugábamos mucho a eso y era, sí, sí. Y entonces, si tú, por ejemplo, ahora ponías este ejemplo de la escena esta del lavabo, donde estaban los dos intérpretes encerrados, sin poder salir, agobiados, y os gritaban a la cara, ¿por qué no podemos salir? No podemos salir, joder, joder. Y tú, como espectador, hubieras dicho, pero que esto es una obra de teatro. Es que te lo hubiera jugado y hubiera sido maravilloso, porque te hubiera dicho, ¿qué? Y entonces hubiera empezado, ¿y quién es el director? ¿Y quién ha escrito esto? ¿No? Qué O sea, nos están grabando. Lo hubiéramos jugado. Hostia, ¿sabes? qué brutal. Para que tuviera sentido todo lo que está sucediendo allí. Ya. Y está todo escrito y pensado y actuado y trabajado para que... Y al final es lo que te digo, o sea, la realidad virtual ya empieza con todos estos parámetros. Sí. Y entonces yo decía, claro, y pues lo que dices tú, o sea, desde un medio artístico, ¿no? El teatro, una disciplina artística en la que pues hay muchas veces esta distancia del el escenario y el público, y ya hay propuestas escénicas súper interesantes donde ya van rompiendo estos esquemas y desde hace mucho tiempo, no lo inventamos para nada nosotros, ¿eh? O sea, que quede claro que nosotros no inventamos nada, o sea... Bueno, yo creo que no es el valor necesariamente solo de inventarlo. No, sí, pero hacerlo y que me gusta dejarlo claro que no, o sea, no era una cosa como, wow, vinieron aquí y revolucionaron. No, o sea, es una cosa que se ha ido haciendo siempre de buscar distintas maneras de entrar en el teatro y de meterte en la escena, ¿no? Pero además, claro, es lo que te digo, y dije, hostia, la realidad virtual y todo esto llega a un punto en el que quizás también puede empezar de hecho, fíjate, cuando el teatro aparece, cuando el cine aparece, al principio es como una guerra. Te estoy hablando de los años 20, ¿eh? El cine aparece, empiezan a haber pelis, y entonces hay una guerra como, vale, el teatro y el cine no se tocan. Y de hecho era como una cosa es como muy elitista y la otra cosa es como muy banal, ¿no? El cine como banalidad, Así, ¿eh? el teatro como, no, esto es la excelencia, que a veces un poco sigue pasando un poco, pero bueno. Ahí, en ese momento, el inicio era como muy marcado, ¿no? De hecho, creo que en la peli de Babylon de Damien Chazelle No la he visto aún. se representa un poco esta idea. Pero claro, son como medios que se en plan de, no, o sea, una cosa es eso, otra es lo otra. Llega un momento que tú ahora vas al teatro, en muchas obras, el audiovisual, las proyecciones ya se juegan. Ya está integrado el audiovisual en el teatro. Ya. Que no quiere decir que se haga siempre. Digo que ya está integrado. O sea, que va alguien a proponer un espectáculo, un director, una directora, y dice, y en la obra vamos a hacer esto, vamos a proyectar imágenes, o va a aparecer una escena proyectada, y a nadie le parece extraño. Son quizás Entonces, hay cosas iniciales, lo que dices tú. ¿qué es lo que te digo? Las barreras al final se van rompiendo, y porque al final, y lo que volvemos al tema del movimiento. O sea, si no hubiera sucedido eso, si no hubiera habido quizás alguien que en su momento quiso romper eso y recibió palos y críticas por todos lados, pues no hubiera generado que al final alguien quizás también le siguiera otro... Al final el movimiento genera debate, el debate genera movimiento y se crean nuevos mundos. Y de hecho, tal como dices esto... me sube un poco de agua. Sí, cerca al vaso, que quería decir.
Y pensando ahora, toma, No, me perfecto. pasa un poco quizás. Si fuera un gin tonic te diría, está bien. Ya, agua. Agua digo, igual te has pasado. Con el gin tonic estaría bien. Estaba pensando yo en mi óptica tecnológica. Has visto que Apple ha presentado unas gafas, ¿no? De realidad virtual, ¿has visto? No, no lo he visto. Eh, pues han presentado unas gafas. Yo que estoy muy metido, Sí. me hace gracia porque yo pienso que es el centro del universo y Sí. me gusta saber que la mayoría del mundo no lo ha visto esto, Vale. pero va a ser brutal. Vale, vale. Yo creo. Pero hablas de que lo presenta como ha presentado otras veces una tablet, Exacto. un iPhone. Lo presenta- En plan de, ya está, ya lo tienes aquí. No, saldrá el año que viene. No, no, ya, pero quiero decir, como algo que va a ser, la voluntad es que sea algo como muy rutinario. En mi opinión, esto va a cambiar radicalmente el mundo del entretenimiento. No todo el entretenimiento que existe, pero va a introducir una nueva manera de consumir entretenimiento y el de trabajo. ¿Por qué te ríes? Tengo curiosidad. Porque si lo dices tú, es que va a pasar. Joder, muy bien. Muchas No, gracias. porque es que yo nunca me olvidaré de que tú fuiste la primera persona que me habló de Facebook. Y yo te dije, ¿qué dices, tío? Estás loco. Y tú dijiste, Marc, esto va a ser una locura. Me acuerdo mucho de esa conversación. Ya, ya. Estábamos en la universidad Ya. y yo estaba, además, repartiendo periódicos, ¿te acuerdas? Me acuerdo, yo lo hice. Que yo había como estos trabajillos que podías hacer en la uni para sacarte Correcto. 200 pavos, 200 pavos. Yo Sí, sí. hacía mis cositas. Yo lo hice también, de becario. Y tal, ¿no? Pues yo me cogí de repartidor de periódicos. Sí, Era sí. como... Pero de estar en un... No, lo hice yo después también. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, pues estaba... Que además molaba mucho porque hablabas con muchísimo. Todo el mundo, claro, por eso eran los inicios del podcast este. Sí, sí. Y era el inicio del podcast, tío. Está de Era como el estreno. Están del país, aquí tenéis, ¿eh? Grupo Prisa. A ver, para un momento, Para ti. cuéntame un poco sobre el teatro, ¿no? Pues, Claro, tío, es verdad. Pues yo me acuerdo que tú dijiste, tío. Hay una cosa ¿En que la es el universidad? Facebook. Y dije, y tú dijiste, yo me he hecho ya un perfil. Y yo, tío, el Messenger. No, porque al principio te Decía, tenían que Messenger, invitar. Messenger. Exacto, te tenían que invitar. Y yo me Ah, acuerdo es que en la verdad, tú me universidad invitaste. invité a un montón de gente y todo el mundo tuvo la reacción que tú dices, que es, ¿qué me estás contando? Claro, por eso te digo que me dices ahora esto de las gafas y digo, pues igual es que sí, porque tú realmente con eso tienes... Bueno, lo he seguido mucho y específicamente Apple creo que está en una posición privilegiada para hacer lo que Meta o Facebook no ha sido capaz de hacer eh, por el tema de que saben construir muy buen hardware, digamos, muy bien aparatos, tienen dos chips que no puede hacer cualquiera, muchas cámaras, bueno. La cuestión es que quien lo está probando dice que es espectacular y lo está probando gente que ha probado todos los otros aparatos de realidad virtual. Y no solo que es espectacular, porque sino lo que hace Apple muy bien también es hacer software muy bien, es decir, hacer apps que nos han cambiado la vida, ¿no? Desde el FaceTime o aplicaciones de mensajería o lo que sea que digamos que Apple ha integrado muy bien con su sistema operativo. Desde el podcast se está haciendo en un software que ha hecho Apple, ¿no? Y te lo digo todo esto porque si lo consigue Apple, si lo consigue, el tipo de cosas que se pueden producir son extremadamente inmersivas y van a permitir una nueva categoría de contenido que la gente, yo creo, aún no se imagina y que se parecen al pentateatro en ese sentido. Es decir, que tú, una película, y esto se habla desde hace 1000 años y se habla del mundo del cine inmersivo y tal. Pero por fin yo creo que se cruzan los astros con este tema. Y por lo tanto, tú ves una película donde estás en la conversación, literalmente está pasando en esta mesa, y aquí tienes a DiCaprio y a no sé quién, y yo creo que esto va a ser increíble. A mí hablas de todo esto y pienso, ¿quién va a escribir eso? ¿Guionistas? Ah, No, claro. O no, ¿eh? ah, no. Bueno, exacto. A mí lo que me da miedo un poco es, bueno, que de repente una de las cosas que está sucediendo ahora también con el tema de la vaga de guionistas y de actores en Hollywood es lo de la inteligencia artificial, por ejemplo, en plan de quién va a generar contenidos. Bueno, A mí esto me preocupa muchísimo, porque realmente yo creo que a la gente de a pie le da un poco todo igual, todo esto. Y a mí esto es lo que más pena me da, porque realmente los contenidos, las historias deben salir de mentes
de experiencias vividas, de almas, de sentimientos. Entonces, yo no digo que Apple, evidentemente, ya automáticamente lo hace la inteligencia artificial, pero es interesante que todas estas puertas que se van abriendo, ¿cómo las vamos a gestionar también? Porque también, y del mismo modo, ¿qué guionistas van a escribir cosas para este tipo de medios? Porque también es verdad que hay mucha gente que se cierra en banda ¿En qué sentido? a generar un contenido distinto al de siempre. Ya. Porque para generar una historia donde, como tú dices, tú puedes estar ahí sentado con DiCaprio, tú tienes que hacer una historia Ya. que tenga que ver con ese medio, con esa manera de narrar. Ya. Y entonces tiene que haber una mente suficientemente abierta, preparada, para que juegue con esos elementos. ¿Hay gente dispuesta o hay también guardianes de lo tradicional y de las costumbres que se van a Sí. cuadrar? Entonces, todo esto para mí es muy, muy, muy interesante, pero que también me preocupa en según qué campos, porque puede generar muchísimas divisiones en distintas áreas. Yo creo que van a haber divisiones, van a haber discusiones. Ahora se está moviendo mucho en Hollywood todo el tema de la vaga y tal. Porque da miedo. Da miedo. Porque obviamente un buen modelo de lenguaje como es el GPT-4 de OpenAI, al ritmo que va, estamos hablando de un sistema que genera lenguaje de una manera indiferenciable de un humano. Dicho esto, y ahí es donde está para mí el mega matiz, esto no significa que sea un humano. Esto no significa que entienda, para empezar, un modelo de lenguaje por definición, si lo investigas un poco y miras cómo funciona, solo lo único que hace es correlaciones estadísticas entre palabras. Y por lo tanto le cuesta mucho, para empezar no sabe lo que está diciendo. Simplemente sabe que lo que está diciendo tiene una composición estadística que tiene sentido basado en todo lo que ha visto. Por lo tanto, no entiende contexto, le cuesta mucho. El tema del contexto va a costar, vete a saber lo que va a costar aún, que entienda el contexto, que entienda que estoy en este sitio y que tenga en cuenta un montón de referencias de la hora del día, del mundo geográfico, de tu background cultural. Esto falta muchísimo, es decir, la estructura del modelo de lenguaje como tecnología llega a lo que es una local máxima, digamos, ¿no? Tiene un límite, y el límite es que nunca entenderá el contexto. Por lo tanto, o falta mucho, mucho y tendrá que haber otras tecnologías. Va a avanzar, yo soy un optimista del impacto positivo de esto. Pero lo que veo más es que esto es una herramienta brutal para la gente creativa. Esto es la herramienta más brutal que habrán visto nunca los guionistas. Para mí la imagen, no sé si has visto Westworld. Sí, no la he terminado. Empecé a ver la primera Hay un temporada. momento en Westworld en el que un personaje resulta que se dedica a crear historias, como lo es el protagonista de Her, que escribe letras. ¿Qué va a ser? La inteligencia artificial básicamente es una herramienta brutal para la gente creativa, no para sustituirlos. Y ahí está, yo creo, es decir, lo que va a sustituir son las tareas más mundanas, los procesos más predictibles, que sabes que tú mismo lees y dices, pues esto sí, esto lo va a suceder. Y esto va a ser un problema en la industria. Pero lo que va a hacer es que la gente, y ya está pasando a nivel creativo, ya está pasando a día de hoy, es que la gente diga, a ver, se me ha ocurrido esto. Y el sistema empieza a generar ideas, empieza a generar caminos. Entonces, no, este no me gusta, este no. Ostras, tira por aquí. Me falta algo. Es como tener un equipo de gente que piensa por ti. Sí, pero no tienes un equipo de gente que piensa por ti, sino tienes un equipo de máquinas que piensan por ti. Imaginas, sí, llámales como quieras, pero esto es un prejuicio, esto que estás, yo creo. El uso de la palabra máquina, ahí estás decidiendo que esta persona o este sistema no puede generar contenido de calidad para que tú luego como humano le des el contexto humano, porque es lo que va, Claro. es una oportunidad brutal, Sí, como sí. yo lo veo, para que la gente, perdona, que me animo, pero No, dale. para que la gente exprese su creatividad, incluso gente que no sería capaz ni de empezar. Porque Claro. la otra cosa que te da es que Tú estás hablando del productor, entonces. puede ser, ¿no? Que ese es el problema. Ah, amigo. Con cariño, con cariño. O sea, se carga al guionista y le permite al productor. Claro. Eso es así. O sea, lo que quiero decir es,
ahora yéndome al terreno del guión solamente, dices, una persona que diga, quiero algo así, y lanzas los elementos, y entonces, ¿ves? Pa, 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 pam. Y ya se genera un camino. Entonces, ya lo tenemos. Ya tenemos la idea. Ya. Ahora llama al guionista y que haga, y que termine de escribir eso. Entonces, ¿de quién es la idea? ¿De quién es de dónde están? ¿Quién cobra esos derechos? ¿Quién lo va a explotar? ¿Cómo está regularizado eso entonces? Ya. Y luego, por ejemplo, tú haces un guión, que esto pasa muchísimas veces, entonces tú lo entregas, ¿no? Y el productor dice, pero aquí falta no sé qué, y tú lo discutes, ¿no? Porque dices, bueno, sí, pero si quitamos esto, luego no tendrá sentido eso, tal. Las eternas discusiones creativas que siempre ha habido entre personas. Entonces llega un momento que el productor dirá, gracias por el guión, y ahora estos cambios los va a hacer una máquina, porque yo le voy a decir, esto me lo cambias y que tenga un poquito de esto, del otro, de tal, y que haya un poco de por aquí. Pum, 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 y dirá, "Fum, fantástico, tú." Y ya lo arreglamos, lo rematamos y pum. Y entonces se genera un vacío aquí a nivel mercantil, sobre todo, porque entonces el guionista deja de cobrar, evidentemente, por cosas que debería hacer él. Y luego, para mí, se pervierte un poco también el contenido en sí, porque yo insisto, para mí no es lo mismo que tú inicies una idea a partir de elementos y cosas que quieres como mezclar, que tenga ciencia ficción, pero que tenga una historia de amor, pero que también tal, no va a ser lo mismo que se genere algo simplemente con un buen cóctel, como una Thermomix de elementos, que a partir de Experiencia. alguien que está elaborando una experiencia allí con unos sentimientos, con unas emociones, etcétera, vividas o conocidas. No va a ser el mismo tipo de historias. Y de hecho, al final, lo que genera todo esto es que el mando lo terminará teniendo la persona, digamos, que Económica. sí, digamos, exacto. O sea, porque lo que vamos a provocar es intentar reducir gastos. Ya. Y que todo que salga más a cuenta y que, claro, y que todo esto, pues, claro, igual, yo no necesito que me lo hagan, que me lo escriban 5 personas esto, Ya. ¿sabes? ¿Pero no crees que esto ha pasado siempre en la historia y que hemos acabado encontrando otras maneras de ser creativos y más, yo creo, personas creativas como los guionistas? Sí que tienes razón en el que siempre hemos encontrado la vía, pero a mí tampoco me da la seguridad de que la termines encontrando siempre. Es decir, que lo hayas encontrado siempre quiere decir que la vas a encontrar ahora. ¿Hasta qué punto realmente va a cambiar? O sea, para que nos entendamos, obviamente, el teléfono móvil, los smartphones, nos han ayudado. Sí. Yo he venido ahora de Barcelona al Masnou y pongo el GPS y ya está. Y yo, si no tuviera eso, pues seguramente hubiera hecho lo que se hacía antes, ¿no? Miro antes de llegar cómo va, memorizo la ruta y cuando llego por aquí me fijo muy bien en las señales y si no, pregunto. Vale, ¿facilita la vida? Sí, de acuerdo. ¿Qué nos hace perder? Nos hace perder también cosas, ¿no? Nos hace perder curiosidad, nos hace perder comunicación. Ya la gente ¿Pero habla tú crees menos. que la gente antes era más curiosa por esto? Yo creo que lo que no es que sea por eso, es que la necesidad de algo, la necesidad de encontrar algo, te hace ser curioso. Ya. Tú puedes serlo, tú eres muy curioso, porque tú tienes una personalidad que de por sí hay algo que está ahí encendido siempre, ¿sabes? Sí, siempre. Pero no todo el mundo es así, ¿no? Por eso, yo no tengo tan claro que el teléfono en este caso me mantenga más, o sea, menos curioso. Yo creo que, Pero yo tampoco creo que no digo esto como que hay que volver atrás, ni mucho menos. claro, ahí es donde está el equilibrio. No, yo no voy a eso. ¿Cuál es la alternativa ahora mismo? ¿Cuál es la propuesta que hacen los guionistas en vaga? Los guionistas en vaga están diciendo, por ejemplo, hay una guerra abierta con las plataformas, sobre todo, las productoras tipo Netflix, Amazon, etcétera, donde
estas plataformas generan contenidos gracias al trabajo de los guionistas, pero lo explotan a niveles mundiales, con miles de reproducciones, ¿Millones? miles, millones, y que llega a distintas, a todo el mundo, ¿no? Esto y entonces la pregunta es, ¿cómo está regulado esto? ¿Por qué? Porque hay muchos guionistas que han escrito para capítulos de series tipo Netflix, como, no sé si es en Netflix, una que se llama, por ejemplo, Perry Mason. Perry Mason, sí, el abogado este, ¿no? ¿Han hecho una nueva versión o qué? La típica serie esa que había, Sí. ¿no? Ahí sí, no sé si llevan 4 temporadas o 3. Ah, vale. Pero para poner un ejemplo, porque leí un artículo de un guionista de esta serie que hablaba de esto, ¿no? De series o incluso películas que han tenido reproducciones y se están reproduciendo y están teniendo muchas visualizaciones en muchas partes del mundo, porque al ser una plataforma se expande Claro. y entonces ellos reciben igual céntimos Ya. por derechos de visualización, ¿no? Bueno, no se llama así exactamente, pero para que nos entendamos, los derechos que tú debes recibir, porque como autor intelectual de esa obra, ¿cómo se gestiona? En el teatro, por ejemplo, vamos para que la gente lo entienda, yo escribo una obra de teatro y la represento en un teatro. Toda la recaudación de la taquilla de esas funciones de teatro, en ese teatro, el 10% va para mí. Así, ¿eh? Sí. Siempre es así, es estándar. Está estipulado así. Y no hay vacíos ahí, no hay huecos. En plan de, yo he escrito una cosa y hay gente que está pagando para ver esa cosa y, por supuesto, de los beneficios que sacamos, todo el mundo tiene que sacar partida, ¿no? De ahí, pues la productora, la sala, los actores, ¿no? A través de la productora contratada, y el autor escribió en su momento esa obra. Hay dramaturgos y dramaturgas que tienen obras escritas desde hace, 10, 20 años. Si se siguen representando, Sí, esa correcto. persona, evidentemente, tiene que tener su porcentaje, ¿no? Y con la televisión pasa también un poco lo mismo porque a nivel estatal o a nivel como la televisión más convencional está muy regulado. Pero las plataformas han llegado a un punto en el que, por ejemplo, Netflix no se niega se niega a trasladar la cifra real y oficial de visualizaciones. Lo quiere esconder, forma parte de su estrategia de mercado, de empresa. Ya. Ellos lo esconden. Nadie sabe exactamente cuánta gente ve Netflix, Hostia. ¿sabes? Entonces, Porque saben que si no les podrían pedir. bueno, entonces, claro, hay un punto que lo que se reclama es una regularización. Que es lo que a mí me gusta de YouTube. En YouTube está Claro. ahí debajo el número. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que las plataformas productoras dicen, no te vamos a dar lo que pides. Ya. Y entonces los sindicatos de guionistas han dicho, vale, pues nos paramos. ¿Esto qué es? Ya basta. O sea, hay un ¿Se han punto parado de... todos? O sea, realmente es Sí, una- está todo parado. Ya. Porque después se han añadido los actores y las actrices. Porque... Solidaridad. No, porque ellos también tienen su propia guerra. De inteligencia artificial, te refieres. Igual. Porque del mismo modo que hablábamos también de la creación de historias a raíz de una inteligencia artificial, porque es lo que te digo, o sea, yo escribo un guión, ¿no? Y a mí me pagan ese guión. Pero luego si el productor no está contento y tiene su derecho, me tendrá que seguir pagando por las versiones que vaya viendo y nos tenemos que poner de acuerdo porque estos son dos personas y esto es un trabajo creativo, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, claro, esa persona puede decir, no, no, ya está aquí y lo otro ya que lo haga o una inteligencia artificial o que a raíz de lo que me genere un ordenador, yo más o menos ya puedo ajustarlo. No sé, puede pasar eso. Como ejemplo, los actores, ¿qué les pasa? Había el caso de... Puede ser que no dé la información súper concreta y correcta. Disculpas, pero leí que había un actor al que le pidieron tomarle las medidas para una jornada de trabajo, ¿no? Poderle tomar todas las Escanear. medidas, escanearlo. Le pagaban una puta mierda por ese día de trabajo que debía empezar eso. Y claro, con eso ellos podían generar una figura a través de la inteligencia artificial y entonces ya haces la peli, la serie, lo que quieras y con eso tira que te va. Entonces, claro, el otro dice, entonces yo de eso que al final es mi imagen,
con lo que van a trabajar, yo me he llevado ¿qué? Ya. Me he llevado... Entonces, aquí lo único que se dice es, que es lo que también hay que dejarle claro también a la gente. O sea, no es en plan de, no, la inteligencia artificial. No, es como, vale, pero vamos a regularlo, Claro. ¿no? Entonces, ¿quién se opone al...? O sea, no es inteligencia artificial lo que diré ahora, pero ahora últimamente se ha puesto muy de moda, ¿no? A rejuvenecer a según qué actores para poder hacer según qué pelis, ¿no? El propio Martin Scorsese hizo el irlandés Ajá. y él quería contar una historia. No sé si la habéis visto. La vi la primera vez. No la pudimos terminar. Bueno, yo la primera vez pensé, hostia, pero la segunda, mejor. No, porque es que es muy densa. Yo lo intentamos, ¿eh? No, es que realmente tiene muchas capas. Realmente están mejor de lo que parece. Sí. Vale. Pero claro, como él quiere contar toda una historia Ya. que tiene que ver con la historia de los Estados Unidos más reciente. Ya. Entonces, tiene que pasar por muchas épocas. Ya. Entonces, y hay unos personajes que van sumando años. Ya. Y que lo que les ocurre a esos personajes en esas tramas, en esa historia, que es lo que importa, Ya. la historia. Entonces tú tienes que ver cómo ese personaje... Ya. Entonces, antes, ¿qué hacíamos? Antes se cogía a un actor parecido Ya. a Harrison Ford, ¿no? O a Robert De Niro, parecido que cuando era joven. Ya. Y ahora es como, bueno, igual... Sí, es inteligente. Hacemos a Robert De Niro y tiene como más... Joder, es mucho mejor. Al final es como los efectos especiales y todo esto. Oye, a mí me parece bien. O sea, es que yo no me niego. Y el propio Martin Scorsese, por ponerte este ejemplo, como director de esta peli, es como, vale, de puta madre, tíos. ¿Sabes? El tema es dónde pones el número, porque si al final Bueno. el número es la de guionistas que dejan de trabajar en esto, ¿cómo lo...? Porque al final es que para mí es crítico esto, ¿eh? No digo que sea solución fácil ni nada, pero ¿cómo le das forma? Al final es un tema también de poder. Tienen un poder las productoras. Es que el tema aquí, para mí, es Por ejemplo, ese. lo que dices de los números sería un gran cosa. Claro. Que por obligación, Pero- se puedan saber los números de tal manera que sea transparente, se pueda negociar. Claro. Pero porque para mí también, aquí yo cuando pasan todas estas cosas, ¿no? En estos debates, yo intento siempre irme a la esencia. ¿Qué es lo que realmente está en juego aquí? Yo me voy a la creatividad. ¿Qué valor le damos a la creatividad realmente? ¿Qué valor le damos realmente a la persona que tiene una idea? Mm, Como sociedad, no estamos realmente educados a entender que es muy importante para nosotros como especie nutrirnos de historias, de experiencias, de mundos imaginarios que nos permitan entender qué nos pasa y qué ocurre en el mundo o qué sucedió también en un pasado. Es importante que haya relatos, que haya historias de cualquier tipo, desde los videojuegos hasta las radionovelas, donde te puedan explicar también qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué valor le damos realmente a que hayan personas que estén pensando realmente? Entonces, si creemos que eso no importa y que al final, si no lo hace uno, lo hará otro, o lo hará una máquina, o el productor dirá, pues mira, bueno, no me gusta decir como el productor, porque no son los productores, hablo las empresas, digamos, ¿vale? Las grandes productoras, digamos, o sea, ¿qué valor le van a dar? ¿Qué valor le dan realmente al hecho de que alguien realmente necesite sentarse en una mesa con alguien a hablar durante un mes ya. para pensar algo? Entonces, si crees, no, mira, ¿sabes que esto me lo va a hacer? Lo vamos a hacer de otra manera porque lo que hay que hacer es simplemente estrenar algo aquí Ya. y que tú puedas hacerle al play. Bueno, está muy bien que lo veas así. No digo Yo tú. lo digo, No, no. yo digo yo como si yo hablara ahora Sí, sí. con el que lo quiere llevar a cabo esto. Yo le diría, está muy bien que lo veas así, pero entonces te va a pasar lo que yo creo que está pasando ahora, que es que mucha gente coge y hace, a ver qué dan hoy. Ya. ¿Qué puta mierda es esto? ¿Qué puta Ya. mierda es esto? ¿Qué puta mierda? O sea, hay gente que dice, el otro día vi tal, ¿y qué tal? Bueno, o peor aún. Dices, Peor aún, es- yo creo que puede pasar algo peor, que de hecho creo que va a pasar desgraciadamente,
y que se lo comentaba el otro día Kim Lumena, que en el podcast, que es que en los próximos decenios, no sé, años, la mayoría de contenido va a ser generado por inteligencia artificial, diseñado para consumir como comida de comida rápida. Vale, entonces... Pero, Vale. y lo importante y lo bueno yo Sí. creo es que habrá un porcentaje que será muy grande, porque mi visión del entretenimiento y del contenido en general es que va a crecer, el pastel se va a hacer grande, porque a medida que más gente tenga acceso a producir, es decir, en la universidad yo entré que aún estaban las máquinas, hacer esto que hacemos con estas cámaras y tal hubiese costado Ah, claro. 10 veces más. Entonces yo tengo la percepción de que el pastel del entretenimiento se va a hacer grande y desgraciadamente la mayoría de la gente consumirá contenido basura generado por inteligencia artificial. Pero habrá un contenido humano generado por gente curiosa y proactiva y tal, que pedirá quizá unas ganas más. A ver, este podcast lo mira algunas personas porque acabo de empezar, pero dura 1 hora o 1 hora y pico. Y esto tienes que tener ganas. Si tú tienes, si tienes tu curiosidad vaga, pues te tragas otra cosa. Este podcast no lo miras, ¿me explico? Entonces yo creo que habrá Sí. espacio para esa profundidad. Obviamente no será el mainstream. Costará mucho más que sea el mainstream. Y quizá es otra plataforma. Bueno, ¿Sabes? es que yo creo que lo de la inteligencia artificial va hacia el mainstream. Exacto, eso es a lo que me refiero, que la inteligencia artificial será conveniente. Claro, pero si no, pero ya lo del mainstream, cuidado también. Porque entonces, no, porque entonces parece ser que lo único que con lo único que te puedas ganar la vida es con algo que realmente pueda ser consumido a grandes masas. Ostras. No, exacto, es lo que estoy diciendo. Esto es lo que estoy diciendo, que el porcentaje pequeño será mucho más grande que ahora de creadores que hacen cosas interesantes, que no tienen crecerá ese millones. porcentaje. Sí, sí crecerá. ¿Por qué? Porque cada vez hay más audiencia. Yo La creo gente no. cada vez mira más contenido digital. Bueno, igual me equivoco, pero yo creo que no va a crecer porque no van a tener recursos para poder generar trabajo. Y ni historias, ni producciones, ni proyectos. Pero esto es lo que me refiero, que los recursos cada vez son menos necesarios, porque cada vez es más fácil producir cosas. O sea, lo que te digo de este podcast, sí. al final, Sí. un software que me cambia la cámara con Noxan aquí cambiando, tal, los botones, no sé qué, tal. Esto, cuando yo estaba en la universidad tenías que alquilar el plató. ¿No? Sí. Y lo mismo, estoy de acuerdo que va a costar, pero el software que hace que Harrison Ford se haga joven también será accesible cada vez más para todo el mundo. Por tanto, Sí. alguien, tú, guionista desde casa, podrás hacer una película con actores falsos. Esto les va a joder a los actores, pero no tú de guionista. ¿Me explico? Bueno, a ver. Esto va a pasar en Sí. 30 años. Pero sí. Pero entonces, o sea, si ahora mismo, por ejemplo, tú imagínate que todo el mundo ¿Puede hacer tiene, películas? tiene acceso a Death, ¿no? ¿Yo para qué necesito? O sea, ahora me estoy imaginando un mundo en el que incluso Netflix se vea desbordada por muchos usuarios que ya digan, no, si yo ya me hago mi propia película. No, pero no es ¿Sabes? tu propia película. Esto no va a ser, no funciona Ahora así. trasladémonos 30 años atrás, 40 años atrás. Sí. Paras a alguien en la calle y dices, en el futuro, cualquier persona puede abrir su canal de televisión, colgarlo en internet, filmar sus conversaciones y hay chavales que reciben millones de visualizaciones. De hecho, hay un tío que se va a llamar MrBeast, que va a colgar un vídeo en vez de 24 horas, va a recibir millones de visualizaciones. Más que, bueno, ya no te cuento Netflix, ¿sabes? O sea, la gente diría, no entiendo de qué me estás hablando. ¿Por qué? Porque su visión es, está la radio y está la tele. Lo que yo creo, y esto veremos si será como lo que has dicho antes de Facebook de aquí 20 años, es la gente sacará su móvil y dirá, yo miro toda esta cosa de contenido, yo me vinculo con este creador de contenido, con esta marca. Con esta marca, cuando digo marca me refiero a que alguien creará 4 creadores de contenido, 4 guionistas dirán, vamos a crear nuestro canal. Y con ella y con estos actores vamos a generar este contenido. Y la capacidad de producir contenido de alta calidad desde sus propios ordenadores, porque cada vez son más potentes y pueden hacer cosas de calidad de cine, incrementará. Esta es mi teoría. Yo también creo que la idea de incrementar va a estar allí. Y, Ya no será accesibilidad. Más también. visto en Netflix, pero tendrás tu audiencia. No, Si es sí. lo que yo busco, yo no necesito estar en Netflix ni en la tele. Al final, sí que es verdad que vamos hacia un lugar en el que de algún modo todo el mundo tendrá su propio canal. Ya lo tenemos, ¿eh? Exacto. Todo el mundo tiene su Instagram. Pues yo creo que será O sea, multiplicado por de hecho, cuando tú te metes en Instagram, tú ya estás mirando la tele.
Exacto, es entretenimiento. Porque tú estás cogiendo los stories, ¿no? Sí. Y vas pasando. Sí, Yo digo, bueno, ¿no? Mi coleguita que está pasando el sábado no sé dónde. Esto ya es un es contenido. consumir contenido. Y es como, y entonces hay gente que le tiene más gracia, otras menos, y entonces se genera más o menos contenido y genera más seguidores, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Todo el mundo ya está en ese lugar. Lo que a mí me deja un poco preocupado o me tiene inquieto es qué tipo de industria entonces y de contenido vamos a generar. Es decir, mm, hace un tiempo hubo ese boom de las series, ¿no? Cuando salía The Wire, Breaking Bad, Ah, Los Soprano, Perdidos también. Y hubo como, de repente se empezó a hablar de las figuras del showrunner, ¿no? Que era como el guionista o la guionista que había pensado esa idea. Tenía incluso como un rol también incluso como de productor, porque coordinaba todo un equipo y todo estaba enfocado a trabajar para que la evolución de la serie, de los personajes y de las tramas fuera de la mejor manera posible ya. y tuviera el máximo de brillo posible, ¿no? Y entonces ahí empezó a quebrarse un poco la cosa porque entonces los creativos tenían mucho poder Ya. y los productores no. Ya. Y entonces, si un productor quizás decía, por ejemplo, creo que fue con Breaking Bad, que era como Vincent Gilligan, o Vince Gilligan, no, Vince, no sé, decía, esto se acaba en la quinta temporada, chicos? Así, ¿eh? Y dijeron, hombre, amigo, no, vamos a terminar esto. ¿Tú has visto la audiencia que tenemos? Esto va como un tiro, esto... venga, haz más churros. Y dice, no, esto no tenía sentido largarlo. O sea, vamos a matar ya a Walter White, ¿de acuerdo? Porque entonces que me invento una trama... No, sí, invéntala, Ya. dale una vuelta más. Ahora más personajes, no, no, tío, de verdad, hazme caso, vamos a dejarlo aquí. Y pensemos en otra cosa nueva. No. Entonces, como por suerte tenía poder como showrunner y tal, dijo, lo puedo terminar. Pero si hubiera sido por no sé quién lo hacía, AMC, no sé, hubieran tirado, estirar el chicle. Y yo, esta discusión la tenía con un productor, ¿no? El productor está, evidentemente, del lugar. Claro. Y yo dice, claro, es que tú tienes una cosa que te funciona, con lo que cuesta que te funcione algo, ¿cómo lo Ya. vas a querer? Digo, ya, pero también es verdad que dices, es que hay un punto en el que eso, si no, se va a ir Al extremo. se va a ir al extremo, se va a caer. Ya. Y entonces va a ser Les peor. da igual. Porque al final es la métrica desde la cual miras tú el mundo. Claro, entonces ahí se Su empieza... métrica es la métrica Claro, del dinero. lo que yo vengo a decir es, al final todo siempre se reduce un poco al dinero. Claro, por eso digo que siempre me voy a la esencia. ¿Qué valor le damos a la creatividad y qué valor le damos al dinero? Y yo creo que caemos en el error de pensar que las cosas a corto plazo, ¿no? Nos permiten ver rápidamente qué tipo de ingresos y qué tipo de rentabilidad le vas a sacar a lo que estás haciendo. Y entonces yo creo que darle valor y potencial a la creatividad es querer ver las cosas a largo plazo. Ya. Y nosotros como sociedad y como personas no somos cortoplacistas, no somos gente que piense en el más allá Ya. o incluso piense en más allá de las generaciones futuras. Entonces, yo creo que nos vamos a ir hacia un lugar en el que todo esto que tú dices va a suceder y tampoco es que me parezca mal del todo, pero entonces vamos a generar un tipo de industria en el que no sé si va a ser realmente tan rica como yo creo que debería ser. Y debería ser, pero porque yo creo que la industria audiovisual, del entretenimiento, de las artes escénicas, yo lo que vengo a decir como mi tesis es que creo que no somos suficientemente conscientes como sociedad de lo importante que es generar buen contenido y buenas historias. Creo que si basamos el contenido en, en simplemente parámetros que a un tipo de empresa le interesa, o incluso a entes políticos quizás también les interesa, porque también en el trato sucede mucho también, que a veces está también como muy Politizado. politizado últimamente, porque se hablan de ciertos temas en los que hay muchas productoras y salas que dicen, vamos a hacer este espectáculo, este proyecto, porque habla de esto. Ya.
y tú dices, puta madre que hable de esto, pero igual es la historia, Ya, porque igual la historia es una puta mierda. ya. Entonces igual, no sé, ¿nos interesa realmente? Sí. Entonces, ¿hasta qué punto es peligroso realmente que haya el que mueve un poco los hilos, ¿no? Que decida, no, vamos a hacer esto porque es barato. Ya. No, vamos a hacer esto porque es simplemente de lo que se está hablando hoy en día en la tertulia de tal. Ya. Pues igual no, ¿sabes? Sí, sí. Porque o igual sí, pero oye, pero intentemos igual ponerle más atención a la creatividad. O sea, demos de valor al hecho de que es lo que te decía antes, demos de valor al hecho también de que hay alguien que está ahí pensando en algo. Sí, yo creo que es un tema en lo que crees y lo que tú crees en este sentido se tiene que promover, pero de forma natural la gente cree en otras cosas, ¿no? Esto que dices del teatro, cree en su agenda personal política. No todo, pero que hay un gran sistema montado también en el que estamos un poco yendo para allá. Yo creo que siempre hay maneras de promoverlo y al final es encontrar estos argumentos que son convincentes, que demuestran a la gente que esto es bueno. Y yo creo que tu argumento vale la pena dar valor a la creatividad humana y a las ideas potentes y a quien las crea. Y Yo creo que sí que es importante. yo creo que siempre habrá espacio para ello, pero se tiene que hacer un esfuerzo proactivo por la gente como tú que cree en ello, de promoverlo Sí. y de encontrar maneras de comunicarlo, porque no es suficientemente decirlo, porque lo que tú defiendes tiene un componente emocional, tienes que creer en ello. No es como objetivamente tal, bueno, objetivamente podríamos decir que es mejor para el mundo, pero como no te da lo que decías tú, un resultado inmediato, necesitas creerlo. Y para creerlo, necesitas construir relatos y narrativas que lo promuevan. Y esto yo creo que va mucho contigo. ¿Qué favor, el otro día que vino también Ana, que habla del espacio, que toca el tema espacio, qué favor ha hecho Interstellar, la película, al mundo del espacio? Le ha hecho un gran favor. Porque no hace falta que sepas mucho para mirarla y decir, ¡buah! Que cómo mola ir al espacio. ¿Sí o no? Sí. Y de pronto te llegan cosas de la NASA y prestas atención. Y con un poco de suerte promueves Sí. la idea Sí. del interés científico por el espacio. Por tanto, yo creo, si te parece yo saque esta reflexión de lo que hemos hablado, que yo creo que es muy potente, creo que la mejor manera de promover esta idea fuerza de la que hablas, que es el poder de la creatividad humana y el poder de los humanos de generar ideas potentes y del valor que esto tiene, la mejor manera de promoverlo es creando narrativas que hagan que la gente lo entienda. Porque si no, la gente, si tú le vas a algo por la calle y dices, perdona, ¿tú crees que esto es importante? Dirá, ¿cuánto vale el Netflix al mes? No, con esto va a ser más barato, con esto no sé. La gente dice, vale, déjame, yo tengo otros problemas, que tengo una hipoteca, ¿sabes? Es que me encanta que digas, me encanta que hables, que abras esta puerta, porque una cosa también que me apetecía comentar es que uno de los grandes errores que tenemos también como sociedad, yo no digo en el mundo, hablo al menos de lo que tenemos aquí, ¿no? En España, a nivel nacional. Yo creo que falta muchísimo todavía. No lo hemos conseguido en todo este tiempo, en 2023. Ya. No hemos conseguido que la gente sepa realmente lo que cuesta y cómo funciona ese contenido, es crear ese contenido que tú en tu casa estás viendo desde el sofá. Y eso, Y eso para es mí, una historia. es una historia, pero para mí es muy preocupante también, que aún no hemos conseguido, y de ahí viene lo que te decía de qué valor le damos realmente a la creatividad Ya. y a la cultura, ¿no? Ya. Porque si la gente no sabe lo que cuesta, Ya. entonces la gente sabe que para que ahora, bueno, da igual, la serie de Netflix que estás viendo en tu casa que te encanta, tú sabes que para que tú estés en tu sofá viendo esa escena que te está encantando, ha habido una persona maquillando a ese actor durante 10 horas, esperando a que le dieran la señal, y es súper importante que esa persona esté allí. Total. ¿Sabes que para que esa escena en ese espacio tan chulo donde se desarrolla
ha habido una persona que se ha tenido que cruzar con coche, hacer no sé cuántos kilómetros, se ha quedado sin gasolina, para ir a hablar con el propietario de ese espacio, no sé qué, para alquilarle ese sitio, para luego traer todo un equipo de rodaje y todo un arsenal de maquinaria para poder poner ahí las cámaras, los planos y todo, las luces y poder decir acción, ¿sabes? Entonces, no solo es... hemos hablado mucho también de las ideas, ¿no? El que está escribiendo, el que está interpretando. Sí. Hay todo un equipo de gente que trabaja para que en tu casa o en una sala de cine o en una sala de teatro o donde sea, esté gozando de una experiencia creativa, cultural, entretenida. Ujú. Entonces, yo creo que todavía la gente no sabe eso. Yo no me quiero ir del tema, pero hay mucha gente todavía que piensa, estos son los bohemios, los artistas, que cobran de subvenciones. Le sorprendería mucho a la gente conocer la de dinero que realmente genera la industria cinematográfica, cultural. Se genera mucha pasta realmente. Hay mucha gente que trabaja de ello y hay... Ostras, Esto para mí, justamente lo que dices, que no se sepa, es una necesidad. Y yo creo que claro. de lo que estás hablando es, ¿tú crees en ello? O sea, a mí me dices, pero tiene que ser atractivo, tiene que ser un producto atractivo que me descubra esto, como Interstellar. O sea, yo miro los vídeos de lanzamiento de los cohetes de SpaceX y no a todo el mundo le interesa, ¿sabes? Yo lo cuelgo en Instagram. En cambio, tú Sí. miras Interstellar y flipas. Pues yo creo que hacer un producto atractivo que explique esto de lo que crees Podría ser interesante. Falta pedagogía también, Ya. falta también educación en ese sentido. Bueno, ahí sí, hay trabajo que hacer, pero sí que realmente que hay un gran desconocimiento y a mí me da pena también, porque yo entonces sí que noto mucha distancia entre la gente que, bueno, pues tiene un trabajo como, para que nos entendamos, normal, con los que nos dedicamos más a este mundo, ¿no? Ya. Del audiovisual. Hay mucha distancia. Ya. Y entonces, hay mucha gente que igual tampoco sabe que para que esa serie que está viendo hay una o varias personas que han estado pensando en esa idea durante 3 años sin cobrar. Ya. Sin cobrar. Sin cobrar. Ya. Han estado trabajando en eso porque nadie les va a pagar ese trabajo previo. Ya. O a no ser que seas alguien muy importante, muy contrastado, que entonces Ya. te viene a buscar la productora de turno y dice, queremos que pienses algo para nosotros. Sí, sí, sí. Y aquí tienes un contrato. Sí, Súper guay, para que estés tranquilo, ¿vale? Y entonces escribe, y de aquí a 2 años me envías algo. Sí, sí. Sí, pero para que seas eso tienes que hacer 1000 cosas o Ya. tener mucha suerte. Entonces, ostras, yo creo que hace falta mucha pedagogía de saber que hay un gran sacrificio detrás de ese momento en el que tú le das play. Ya. Y bueno, a mí lo que me da miedo es que con todo con todo lo que está a punto de venir, de toda la tecnología, Va inteligencia a ser aún artificial, más difícil. sea aún más difícil que lo entendamos. Porque Vale. entonces es como, pues ya no me hace falta, ¿no? Y ostras, cachis de grabar, tío, ¿en serio? Entonces, bueno, veremos qué pasa. Lo que es evidente es que está ahí y hay que abrazarlo. Pero es como lo que hoy se habla mucho en las relaciones de las relaciones y la responsabilidad afectiva, las curas, ¿no? En plan de, vale, vamos, es como, mira, te lo voy a poner este ejemplo, ¿no? Es como, tú quedas con alguien, ¿no? Y te gusta. Y y follas, y entonces estás súper bien, y vas Vale. quedando, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Tú no quieres nada serio. Entonces, a la que te cansas, te piras, ¿no? Vale. No sé. No, no lo haces así. Ah. O sea, deberías cuidar ese vínculo que has creado, ¿no? Ajá. Entonces, luego lo que debería ser es como, vale, vamos a hacerlo así. Va a venir la tecnología esta que se va a comer todo esto y va a estar, vamos a conocernos, vamos a estar fluyendo así como nos dé la gana. Genial. Pero hagámoslo bien. Ajá. Cuidémonos. Ajá. ¿Sabes? Abracémonos, no nos hagamos daño, Ajá. pongamos unas bases en el que nadie de algún modo salga herido. Pero evidentemente no nos vamos a negar a que, o sea, del mismo modo que si tú quedas con alguien y quedas 1 o 2 veces, no estás obligado a casarte con esa persona, ¿no? Pues tampoco nosotros estamos obligados a que que la inteligencia artificial no entre aquí en este terreno. No, vale, genial. Pero entonces adaptémonos a eso bien desde todas las partes. Ya. ¿No? Porque si no, entonces alguien sufre.
Claro, alguien sale herido. Yo creo que eso no es justo. ya. Lo único que va por aquí. ¡Wow! Yo por un momento digo, ¿dónde va esto? ¿Dónde va esto del sexo y tal? Marc, Sí, no sé, no sé si tiene mucho sentido, pero bueno. Bueno, está bien porque al final lo que hablas es de la pedagogía, ¿no? De entender la posición de las otras posiciones. Yo creo que ahí hay un documental, ¿eh? Documental, infotainment ahí entretenido. Ha estado genial. Marc, yo si quieres, si te parece bien, lo dejamos con esta idea porque yo creo que esta idea es fuerte, fuerte. Has dicho palabrotas incluso que tendré que pensar si pongo el pi. Sí, ponlo. Tengo que ponerlo. Lo siento, a mí me sale de... Bueno, Perdón. nada, está genial. Marc, muchísimas gracias por venir. A ti. Ha estado genial. Venga, nos vemos otro día, ¿no? Exacto. Cuando ya estén aquí las máquinas. Exacto. ¿Qué tendremos que hacer? Un placer. Chao.